¿Sabíais que Luka Doncic todavía no ha conseguido la cura para el cáncer, que tampoco ha acabado con las guerras en el mundo? Y no ha conseguido tampoco encontrar las 7 bolas de dragón. Pero ¿sabéis qué es lo que sí que está consiguiendo? Tener una temporada de calibre MVP, con un lapso desde que llegó a la pausa del All-Star, donde el jugador esloveno está siendo sin duda el mejor jugador de toda la NBA. Y yo creo, y por eso estoy haciendo este vídeo, que Luka Doncic es el MVP de esta temporada 2025-2026. Y hoy aquí, en mi canal, voy a tratar de explicar su candidatura y por qué creo que el jugador de los Lakers merece el galardón. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, soy comentarista NBA en Prime Video y también me puedes ver en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Así que vamos con el vídeo, pero antes te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú crees como yo que Luka Doncic debería ser el MVP de esta temporada? Déjamelo en comentarios y al final del vídeo reflexiono un poquito al respecto de esto. Vamos con ello. He's still Michael Jordan. Doncic pulls up, three-pointer. Bang! LeBron James with no regard for human life. Unbelievable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Bienvenidos a hablar un poquito de NBA. Vamos a hablar un poco de Luka Doncic. Tengo partido en apenas unas horas que voy a cubrir ese San Antonio Spurs contra Milwaukee Bucks. Pero antes quería hacer un pequeño alto en el camino para hablar de lo que está haciendo Luka Doncic, que viene a hacer un auténtico partidazo de esta última madrugada. Dicho sea de paso, contra los Brooklyn Nets, pero eso no quita un ápice de mérito a lo que está haciendo el jugador esloveno, que está jugando de manera maravillosa, sobre todo desde la pausa del All-Star. Este mes de marzo está siendo sensacional, pero antes, como siempre, vamos a poner todo en contexto, vamos a poner los datos encima de la mesa. Luka Doncic está promediando esta temporada 33,7 puntos, 7,8 rebotes, 8,2 asistencias y 1,6 robos. Todo ello haciéndolo con una eficiencia, yo os diría, notablemente positiva. 47% acierto en tiros de campo y un 36,6% acierto en triples. Datos descomunales para un jugador de un volumen ofensivo altísimo, que está siendo, para que os hagáis una idea, tengo un montón de datos aquí apuntados, líder en la NBA en, evidentemente, para empezar, es el máximo anotador en promedio de toda la competición, pero es además el líder en tiros de campo anotados por encuentro, tiros de campo intentados por encuentro, triples anotados por encuentro, triples intentados por partido. ¿Por qué? Porque Stephen Curry no llega a calificar para el mínimo establecido de los partidos, porque iba sin jugar desde el 30 de enero. Y líder también en tiros libres intentados de media. Es un jugador que acude muchísimo a la línea de tiro libre. Y como os digo, su rendimiento desde la pausa del All-Star está siendo brutal. Lo que está haciendo Luka Doncic está al alcance de muy poquitos jugadores. Lleva un lapso de 11 partidos, si no me equivoco, con más de, creo que eran 476 puntos, que era algo que solo está al alcance de Will Chamberlain, que solamente había sido capaz un jugador de enlazar tantos partidos con un monto tan imponente de puntos. Solamente tenemos a Will Chamberlain, que son palabras mayores. Siempre que se menciona un nombre de Will Chamberlain junto con otro jugador, estamos ante una estadística de gran calibre. Y lo que os digo, desde la pausa del All-Star, el esloveno está en 35,5 puntos, 7,9 rebotes, 7,6 asistencias y 2,1 robos. Los robos, lo dije en otro vídeo hace poco, es un poquito, hay que cogerlo con pinzas, está siendo mucho más inteligente, mucho más astuto en defensa. Eso no significa que Luka Doncic sea un jugador determinante desde el costado defensivo. Las cosas como son, es un jugador bastante limitado en ese apartado porque se deja mucha energía en el otro costado de la cancha, donde es pues, probablemente uno de los 3 mejores jugadores a nivel ofensivo de todo el planeta. Está en un 40,5% de precisión desde el triple, desde la pausa del All-Star, que son números brutales, demenciales. Es que me quedo sin calificativos para sintetizar lo que está haciendo un jugador como Doncic en estas últimas 4 o 6 semanas, porque conseguir un 40% desde el triple, siendo la mayor parte de ellos triples tras bote, de una dificultad mayúscula, con 12,1 intentos desde más allá del arco por noche, y todo ello con un 48% de acierto, donde, pues bueno, en el aro y en la pintura es donde mejor se maneja Luka Doncic, así como evidentemente en esas medias distancias, esos fadeaways, esos tiros a una pierna, por decirlo de alguna manera, donde ha conseguido ir puliéndolo con el paso de los años hasta que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Para que os hagáis una idea de la dimensión de lo que está consiguiendo el esloveno desde la pausa del All-Star, Doncic, que os decía, está en 35 puntos de promedio, 35,5. El segundo que más puntos ha metido de promedio en ese mismo lapso es Anthony Edwards, que está en 30
Para que os hagáis una idea, son 5,3 puntos más de promedio respecto del segundo, que es, como os digo, Anthony Edwards. Un balance de los Lakers en ese mismo periodo de 15 victorias y 5 derrotas, en esos 20 partidos disputados desde la pausa del All-Star, disputado en Los Ángeles, que nos hace pues reconsiderar lo que habíamos pensado de los Lakers en algún momento de la temporada. Yo creía que iba a ser un conjunto pues en la media, que iban a luchar por entrar dentro de la zona del top 6 de la competición, dentro de la zona que da acceso directo a los playoffs, y nos han sorprendido en ese cambio del calendario desde que hemos pasado a 2026, donde los Lakers, pues con ese cambio de actitud de LeBron, con el regreso de Austin Reeves y con esta versión de Luka Doncic, pues creo que hace plantearse si pueden llegar un poquito más lejos de su techo que podríamos establecer en semifinales de conferencia. La temporada de Luka, en términos generales, está siendo demencial, por eso creo que debe ser el MVP. Luego indagaré un poquito más en ello, pero me importa primero hablaros de los números, hablaros de las estadísticas que pueden reforzar una candidatura, no en detrimento de otras, sino para ensalzar lo que está haciendo el jugador de los Lakers. Lleva ya 15 partidos de más de 40 puntos anotados en lo que va de temporada. Nadie ha anotado tantos, ha tenido tantos encuentros de este estilo en este curso como Luka Doncic. Anthony Edwards tiene 10 y es el segundo. Tiene 43 encuentros de más de 30 puntos. Es más que nadie en toda la NBA. Por detrás está Shai Gilgeous-Alexander con el mismo volumen de partidos disputados, pero con 41 partidos de más de 30 puntos, lo cual coloca al jugador de los Lakers por encima. Además de 2 encuentros de más de 50 puntos, siendo el primero en ese sentido, empatado con Nikola Jokic y con Jamal Murray, aunque hay que añadir que Luka hizo hace poco un partidazo de 60 puntos que fue absolutamente demencial. 8 triples dobles, cuarto que más ha conseguido en lo que va de campaña detrás de Josh Giddey, de Jalen Johnson y de Nikola Jokic, que está en otro universo en ese sentido, y solamente Nikola Jokic, el jugador serbio, produce más puntos en general entre las asistencias que da a sus compañeros, asistencias secundarias y evidentemente los puntos que él mismo anota. El nativo de Sombor está en 53,4 puntos producidos por partido, entre lo que os decía, asistencias y puntos, y Luka está en 52,9 puntos por encuentro, que es una diferencia minúscula, pero bueno, el serbio está por delante y hay que mencionarlo. Hay que hablar también de impacto, hay que hablar también de lo que está consiguiendo Doncic en lo que va de temporada, para dimensionar un poco y explicar por qué creo que debe ser el MVP por encima de Shai Gilgeous-Alexander, por encima de Nikola Jokic, por encima de Victor Wembanyama, que se ha unido hace poco a la conversación por ser MVP de esta temporada. Y creo que una buena manera para comprobarlo es mirar al rendimiento de los Lakers con y sin Doncic. Con el jugador esloveno han tenido un balance de 7 victorias y 6 derrotas, es decir, un 53% de triunfos. Con él disponible, ese balance cambia a 42 victorias y 20 derrotas, es decir, un 67% de triunfos. En líneas generales, los Lakers están terceros de la conferencia oeste, están un poquito lejos, las cosas como son, de poder pelear por el segundo lugar en manos de San Antonio Spurs, pero me interesa también el contraste cuando está sobre la cancha a cuando está en el banquillo. Y es que cuando está Luka en parqué, los Lakers tienen un +4 de net rating, de la diferencia entre la eficiencia ofensiva y la eficiencia defensiva. Sin embargo, cuando Luka está en el banquillo, esa eficiencia se desploma a datos negativos, -2,8 de net rating cuando el jugador esloveno no está junto con sus compañeros sobre el parque. Son 6,8 puntos porcentuales de diferencia de tener a Luka Doncic a no tenerlo. Los Lakers han conseguido mantenerse con parámetros no muy positivos en términos de estadística avanzada, porque han sido un equipo muy mediocre durante toda la temporada, han sido muy buenos en cierres apretados, lo cual te deja muy poquito margen para que estos números sean amplios, y no han tenido grandes victorias a su favor. Sí han tenido derrotas muy contundentes, lo cual explica un poco estos números tan, entre comillas, bajos si los comparamos con Wemby, si los comparamos con Shai, que los Thunder son un auténtico equipazo, o Nikola Jokic, que es un jugador absolutamente diferencial en todos los costados del campo, bueno, más en ataque que en defensa, evidentemente, pero a lo que voy es que impacta de sobremanera y eso se refleja en los datos. Y creo que también hay que hablar del ataque, porque cuando Luka está sobre el parqué, los Lakers tienen un promedio de 119 puntos por cada 100 posesiones. Sin embargo, cuando él está en el banquillo o directamente no juega, ese dato baja a 111 puntos por cada 100 posesiones. Una diferencia de 8 puntos porcentuales que explica y nos sirve para ubicar mejor el impacto de un jugador como es Luka Doncic. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de la candidatura ya para cerrar el vídeo, que me tengo que ir al partido que tenemos ahora entre Spurs y Milwaukee Bucks. Jugadores
que hayan sido capaces de promediar más de 27 puntos, más de 33 puntos, más de 7 rebotes, más de 8 asistencias, solamente ha habido 2 en toda la historia. Uno, Luka Doncic en la temporada 23-24 y el segundo, Luka Doncic en esta temporada 2025-2026. En 2024 yo entendía y defendí que no merecía ganar, o que creo que Nikola Jokic estaba por encima de él a la hora de ganar el MVP, como así sucedió. Pero creo que esta temporada, con lo que hemos visto desde el mes de enero, finales de diciembre incluso, Luka está por encima de Shea y Luka está por encima de Wemby y de Nikola Jokic, porque Nikola Jokic, por muy bueno que sea, no va a ganar otro MVP de manera consecutiva por una cuestión de lo que se suele llamar de la fatiga del votante. El serbio ha ganado todos los galardones desde 2021, a excepción del de 2023 y el de 2025, para Joel Embiid y para Shai Gilgeous-Alexander. Por tanto, es un momento en el que se abren otras candidaturas, aparece la de Wemby, aparece la de Luka, puede repetir Shai Gilgeous-Alexander, que es el favorito para las casas de apuestas, pero en mi opinión debería ser Luka Doncic. Estamos hablando de un jugador que es absolutamente brutal, tanto en bloqueo directo como en aclarado. Es el mejor jugador de la NBA en ese sentido en ambas situaciones del juego. En bloqueo directo está ahora mismo promediando 1,03 puntos por posesión. Esto se traduce en percentil 88, uno de los datos más brutales para el volumen que maneja el jugador esloveno. Mientras que en aclarado está en percentil 94, promediando 1,17 puntos por posesión. Para que os hagáis una idea, es un muy buen dato cuando estás por encima del punto por posesión. Cuando ya rozas el 1,10 puntos por posesión, son datos absolutamente marcianos lo que está haciendo. Shai creo que es el candidato de consenso. Creo que es lo que va a acabar ocurriendo. Considero que el canadiense va a repetir, va a conseguir el MVP. En mi opinión, debería ser Luka. Entiendo a quien defienda cualquiera de las dos posiciones, pero este es mi canal, tengo que venir a defender también mi opinión. Wemby ha emergido en estas últimas semanas, creo que es demasiado joven y su impacto ofensivo todavía no está al nivel de Shai, de Luka, de Nikola Jokic, pero sí que en defensa es el jugador más determinante. De hecho, esta semana escribí un artículo al respecto de Wemby que lo podéis encontrar en gigantes.com, donde explicaba un poco lo anómalo que es el jugador francés. Pero Luka está en ese momento. Creo que lo merece, creo que tiene una serie de argumentos muy sólidos para poder ganar el galardón. Y considero que está en el mejor momento de su carrera para poder conseguirlo. Además, el hecho de estar en Los Ángeles refuerza un poco su candidatura. Buena parte de la prensa está en Los Ángeles. Es un jugador que lleva ya mucho tiempo llamando a la puerta, que no habían visto los Lakers 2 temporadas por encima de las 50 victorias desde 2010 y 2011, para que nos hagamos una idea. Ha llovido mucho y tampoco conseguían desde ese momento, desde 2010 y 2011, tener 2 temporadas seguidas terminando dentro del top 3 de una conferencia, de tal manera que estamos ante un buen momento del conjunto angelino, con todos los asteriscos que podamos ponerles, con todas las dudas que pueda haber respecto de un equipo conformado por Reeves, LeBron y Luka, pero creo que objetivamente Luka, haciendo un ejercicio de objetividad, quiero decir, Luka merece este MVP por encima de Shai, por encima de Jokic, por encima de Wemby. Para mí es el candidato. Entiendo que no esté de acuerdo con esto por lo que sea, por la razón que sea, porque te gusta más Luka, porque no te gusta Luka, porque te gusta más Shai, porque consideras que Jokic ha hecho una temporada fenomenal. Cada uno tiene su opinión y me parece cualquiera legítima. Respecto del MVP, creo que nunca existe nunca va a haber un consenso, salvo con casos muy excepcionales como LeBron 2013, Steph Curry 2016, ese tipo de perfiles. Pero la mayor parte de casos siempre hay discusión y creo que es positivo para enriquecer algo tan entretenido como es la disputa de los premios individuales. Pero ahora mismo creo que Luka es quien mejor responde a la cuestión de qué es un MVP. Es decir, Luka es el jugador de mayor valor para su equipo en su contexto, de tal manera que si tú extraes a Luka Doncic de los Lakers, el conjunto se desploma. El conjunto angelino se desploma. Sin embargo, tú quitas a Shai de Oklahoma City y han seguido siendo buenos. Tú quitas a Nikola Jokic de los Denver Nuggets y fueron malos durante un tiempo, pero consiguieron mantenerse. Lo vimos en mediados de enero, finales de diciembre, donde mantuvieron muy bien el tipo. Quitas a Wemby de los Spurs y tuvieron una racha tremenda. Quitas a Luka de Los Ángeles Lakers y tenemos problemas. Así que bueno, esta es mi opinión. Yo quiero saber también la vuestra. Quiero saber qué opináis con argumentos. No me digáis, no me gusta Luka, Luka se queja mucho de los árbitros, ya lo sabemos, todos sabemos que se queja mucho de los árbitros, que no defiende, todos los condicionantes estos ya lo sabemos, pero hagamos un ejercicio más objetivo de poner las cosas en valor y todas las cosas encima de la mesa para poder tomar una decisión o al menos debatir de manera coherente. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado,
Suscribiros aquí a mi canal, que he empezado a crear contenido de manera regular cuando tengo un poquito de tiempo para ello. Y podéis seguirme también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet y podéis escucharme en Prime Video España, donde pues soy comentarista de la NBA junto con Marc Mundet, que es mi compañero de narraciones, y dentro de un ratito tenemos ese Spurs Bucks que se puede ver tanto en directo como a la carta para todos los suscriptores de Prime Video en España. Así que yo me despido, si os gusta lo que hago, suscribíos, dejadme un like y comentadme vuestra opinión sobre el canal, sobre el vídeo o sobre lo que queráis. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta la próxima, chao.